tardes, docente. En esta tarde le vamos a hablar del metabolismo de los ácidos nucleicos. Los integrantes de nuestro equipo son Rocío, Orlando, Monse, Renata, Sara y Jennifer. Ahora bien, ¿qué es el metabolismo de los ácidos nucleicos? El metabolismo de los ácidos nucleicos es el proceso mediante el cual los ácidos nucleicos, que vendrían a ser ADN y ARN, son sintetizados, degradados y convertidos. Los ácidos nucleicos son los biopolímeros de los nucleótidos, las purinas, adenina y guanina, y las pirimidina, citosina, timina y uracilo. Tienen funciones esenciales en la replicación del ADN, la transcripción genética, la síntesis de proteínas y el metabolismo celular. Ahora bien, hablando del metabolismo y el catabolismo, vamos a dividirlo. El anabolismo es, aunque los nucleótidos o sus componentes moleculares que proceden de la hidrólisis de unos ácidos nucleicos generalmente se reciclan para sintetizar a otros. A veces puede ser necesario sintetizarlos. La ribosa y la desoxirribosa se obtienen en la ruta de las pentosas. El ácido fosfórico es un componente habitual de las células. Las bases nitrogenadas sintetizan mediante complejas secuencias de reacciones que parten de los esqueletos de diversos aminoácidos. Ahora, hablando del catabolismo, tenemos que los ácidos nucleicos únicamente se catabolizan para la renovación de los mismos. El ADN y el ARN se hidrolizan primero por la acción de enzimas nucleoasas. Los nucleótidos obtenidos se rompen en pentosas, fosfatos y bases para formar nuevas moléculas de ácidos nucleicos. La degradación de las bases puede formar urea o ácido úrico que es eliminado. La replicación del ADN es el proceso que consiste en desenrollar el ADN bicatenario, copiar cadena de ADN y luego separar las dos nuevas copias bicatenarias. El proceso inicia en un origen de replicación, una secuencia de ácidos nucleicos donde puede comenzar la replicación. La replicación del ADN puede comenzar simultáneamente en diferentes posiciones al mismo tiempo. La horquilla de replicación es el punto donde se separan dos cadenas de ADN, una denominada cadena principal y la otra hebra retrasada, y se produce la copia de ADN. La estructura de ADN de doble hélice enrollada es inicialmente desarrollada por la enzima ADN helicasa, rompiendo los enlaces de hidrógeno entre los ácidos nucleicos complementarios. Las proteínas de unión monocatenarias se unen a las nuevas cadenas de ADN para mantenerlas separadas. La transcripción de ARN es el proceso mediante el cual un segmento particular de ADN se transcribe en una secuencia de ARN equivalente. ARN mensajero para genes que codifican una proteína. ARN de traducción para un ARN de transferencia. ARN ribosomal para el ensamblaje de un ribosoma. MicroARN que se une al ARN mensajero e inhibe su traducción. ARN interferente pequeño que se une al ARN mensajero y ayuda en su degradación. El ARN nuclear pequeño que participa en el procesamiento del ARN como parte de los empalinosomas. ARN nucleolar pequeño que participa en el procesamiento de ARN nucleolar. La transcripción comienza con la unión de la enzima ARN polimerasa a una secuencia promotora en el ADN. Región reguladora que dicta dónde debe comenzar la transcripción. El ADN se transcribe de 3 a 5 y se produce solo en una de las cadenas, la cadena molde. Al igual que en la replicación del ADN, la energía para la formación del enlace fosfodiéster se deriva de la hidrólisis de los dos enlaces fosfato terminales de nucleósido trifosfato. Múltiples ARN polimerasas donde puede transcribirse en una única secuencia genética de ADN, permitiendo una rápida producción del producto de ARN. Y el potenciador, esta es una región corta del ADN que puede unirse por factores de transcripción para aumentar o facilitar la transcripción de un gen en particular. Puede localizarse lejos de un gen, aguas arriba o aguas abajo del sitio de inicio. Factores de transcripción. Estos incluyen un amplio número de proteínas, excluyendo la ARN polimerasa que promueve como activador o bloquea como represor el reclutamiento de la ARN polimerasa al ADN. Los factores de transcripción se unen a regiones promotoras del ADN y la región promotora. Estas son una secuencia de ADN específicas, generalmente localizadas aguas arriba y cerca de los sitios iniciados de la transcripción de los genes
como sitios de unión para proteínas llamadas factores de transcripción que reclutan ARN polimerasa, ejemplo, la Tata-Boss y isla CPG. Las rutas de recuperación. Se empieza a partir de un polímero de ácido nucleico y siempre actúan las siguientes enzimas para poder obtener nucleótidos libres. El número 1 son las endonucleasas, que son los encargados de romper enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos unos a otros en una molécula de ADN o ARN. Y el número 2, que es la fosfodiesterasa, que une una vez los ácidos nucleicos que están fragmentados en oligonucleótidos. Los fosfodiesterasas van liberando uno a uno desde un extremo en una actividad claramente exonucleótica. Solo cuando en la célula hay mucho bifosfato libre en una situación muy poco probable, la enzima fosforribosil transferasa liberaría las bases nitrogenadas por un lado y la ribosa por otro, pero con un pirofosfato adicional en el C1 que se denomina PRPP, fosforribosil pirofosfato, y en un intermediario clave para la síntesis de novo de los nucleótidos. Pero lo más frecuente es que estas enzimas actúen en la síntesis de nucleótidos. Ruta de novo. Esta vía en la que los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular. Curiosamente, estas rutas de novo son prácticamente idénticas en todos los organismos. El PRPP, fosforribosil pirofosfato, es el azúcar precursor de todos los nucleótidos. Por tanto, todos se sintetizan de novo en forma de ribonucleótidos como norma general. Hay un gran consumo de ATP y poder reductor en la mayoría de las etapas de cualquiera de las rutas de síntesis, por lo que no se van a representar. Síntesis de purinas. La síntesis de purinas comienza condensando poco a poco los números procedentes de GLN y ASP y los carbonos procedentes de CO2, formil tetrahidrofolato y GLY. El producto final es el ácido inosínico o inosina monofosfato, IMP. Este es el punto de ramificación para sintetizar AMP y GMP. Conviene resaltar que antes de convertirse a GMP, la hipoxantina del IMP se oxida a xantina, generando xantinosa monofosfato, XMP. Posteriormente se produce la animación a partir de la glutamina para generar el GMP de un modo similar. El IMP recibe un amonio de ASP para convertirse tras varias etapas en AMP. En la degradación de las purinas, una vez que se han liberado de la pentosa y del fosfato, todas se convierten en el ácido úrico que posteriormente se degrada a urea. La urea se puede descomponer espontáneamente en el amonio y CO2. Síntesis de pirimidina. La síntesis de pirimidina comienza con la condensación del carbomoil fosfato con ASP para, a través de varias etapas, acabar formando el primer anillo de pirimidina, que es el ácido orótico. Esta base es la que se une a PRPP para dar el primer nucleótido monofosfato. Una serie de modificaciones enzimáticas relativamente simples convierten el OMP en UMP, con un grupo de amino procedente del GLN. El UTP se convierte en CTP. El catabolismo de las pirimidinas se acaba convirtiendo en todas las pirimidinas en el uracilo. El uracilo acaba catabolizándose hasta producir alanina, amonio y CO2. Síntesis de desoxirribonucleótidos. La síntesis de desoxirribonucleótidos se hace partiendo de los nucleótidos difosfato correspondientes, obteniéndose directamente de DADP, DGDP, DCDP y DUDP. Para catalizar esta reacción se necesita la misma enzima en todos los casos, la ribonucleósido difosfato reductasa,
holoenzima con varios centros redox y un sitio catalítico. La reacción es compleja y necesita consumir varias moléculas de poder reductor, con lo que resulta excepcionalmente caro sintetizar estos nucleótidos. Pero para obtener timina, el DUDP pasa a DUDP, para luego hidrolizarse hasta DUMP. Por otra parte, el DCDP sufre una serie de transformaciones que lo convierten también en DUMP. El DUMP es reconocido por la enzima timidilato sintasa que reduce el grupo metilo a partir del metilen THF y produce DTMP. Síntesis de oligonucleótidos. La síntesis química de oligonucleótidos es una técnica tan estandarizada que hoy se emplea rutinariamente. Se realiza en un aparato denominado sintetizador de DNA que permite obtener secuencias entre pocos nucleótidos y más de 50, con un rendimiento bastante elevado. Se realiza de 3 a 5, con el primer nucleótido en el extremo 3, unido covalentemente a un soporte sólido. Eliminación de el procesamiento de ARN, en el cual los transcritos de ARN recién sintetizados se procesan antes de su uso de la célula como ARN maduro. Se le agrega un ácido nucleico de 7-miliguanosina al extremo 5, conocido también como capuchón, del pre-ARN mensajero. A medida que emerge la ARN polimerasa, la caperuza protege el ARN de ser degradado por las enzimas y sirve como punto de ensamblaje para que las proteínas comiencen la producción de la proteína. En la eliminación de los intrones presentes en el pre-ARN mensajero y el empalme de los exones restantes en un proceso llamado empalme de ARN. Las series continúan de bases de ADN se codifican en una proteína que se va interrumpidas por la secuencia de bases que no se traducen. Las secuencias traducidas se denominan exones y las secuencias no traducidas se les conoce como intrones. Este completa la molécula de ARN mensajero que ahora está lista para su exportación de citosol. En el resto de la transcripción se desgrada y el ARN polimerasa abandona el ADN. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias.